Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de ingeniería química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Si no hay transferencia de calor desde el entorno, el proceso es adiabático. Es decir, el aire pierde una cierta cantidad de calor sensible, pero gana una cantidad igual de calor latente de vapor de agua. Este método ahora se usa ampliamente en aplicaciones de aire acondicionado, humidificadores, torres de enfriamiento y hasta enfriadores evaporativos. Así como también juega un papel importante en los campos de la deshumidificación líquida y la deshumación del agua del mar. El enfriamiento por aire evaporativo es económico, energéticamente eficiente y libre de contaminación. Y es un método fácilmente disponible para lograr un clima interior cómodo, especialmente en regiones áridas. Para resumir, en este trabajo se ha presentado un modelo matemático y validado experimentalmente con el fin de predecir teóricamente el rendimiento de dicho sistema, que implica calor y transferencia de masa dentro de la caída de la película, así como también puede incluir fugas de aire. Los antecedentes. De la década de 1960, Baker y Shirok analizaron la torre de enfriamiento de flujo cruzado utilizando el método de diferencia de fichas. Del mismo modo, Kettleborough y Hie analizaban el rendimiento de un enfriador evaporativo indirecto de contraflujo, utilizando la teoría de potencial de entalpía, que tenía un buen acuerdo con sus resultados experimentales. Un nuevo tipo de enfriador evaporativo directo fue propuesto por Pestot, que utilizó una placa de plasma como superficie para el enfriamiento evaporativo. Se encontró que se podía lograr una caída de temperatura de 10 grados centígrados utilizando este dispositivo. McCrox y Banks han propuesto una teoría para la correlación de los coeficientes de transferencia de calor de superficies húmedas y secas. La descripción del sistema. El enfriador directo de flujo cruzado consideraron principalmente en un papel tipo de panal de abeja, una bomba de agua, ventilador y un rociador. Tenemos la figura 1 con dos incisos que muestra la configuración del enfriador evaporativo directo, y el inciso B, que es cómo está constituido el papel tipo de panal de abeja. El agua de enfriamiento en el inciso A se rocía desde la parte superior mediante un rociador para efectuar la caída de la película en la pared del panal. La configuración de papel de tipo abeja, la tenemos en el inciso B, es poroso y duradero para la humectación y el secador, de una superficie de poros muy grande para un volumen de embalaje determinado. El enfriador evaporativo está empaquetado con dos tipos de abeja. Ahí podemos notar que tiene, en el inciso B, que tiene diferentes ángulos, está trazado diferente, pues. Unos de 45 y otros de 60 grados. Estas líneas se forman para hacer como un canal de aire, que es lo que mejora la transferencia de masa. Para describir mejor el proceso del inciso A, los rociadores tiran el agua, baja por la película, y el aire, para empezar, el aire del proceso es impulsado por el ventilador a través del canal, donde se vuelve húmedo y frío debido al intercambio de calor y masa entre el agua que cae. Al final del proceso de evaporación, el agua que cayó se enfría y se recoge en un recipiente que se proporciona en la parte inferior. Esta agua que cayó ahí se recicla de nuevo otra vez al aspersor por medio de una bomba. Se ha observado experimentalmente que la temperatura del agua reciclada es generalmente unos
5 grados más baja que la temperatura ambiente. Por lo tanto, el enfriamiento evaporativo es un proceso que proporciona aire húmedo y frío constantemente. Las principales características de este sistema son que, más que nada, se puede evitar una gran pérdida de presión y se puede garantizar un buen efecto de vaporización, ya que el aire del proceso fluye en un canal recto. El enfriador evaporativo es compacto en tamaño y mucho menor en peso, y el ahorro de agua se realiza gracias al reciclaje del agua y a la producción de gotas de niebla por medio del papel de tipo de panal de agua. El modelo matemático. Tenemos el marco, la película descendente y el flujo de L son laminares. La tasa de flujo de la película descendente se considera constante porque la tasa de vaporización del agua en la interfaz líquido-gas es muy pequeña. El número de Peclet es tan grande que se puede despreciar el efecto de difusión y dirección de flujo, y no es de distanciamiento en las interfaces líquido-gas y líquido-sólido. Como ya expliqué en la diapositiva anterior, los canales de aire en el enfriador evaporativo están formados por capas alternativas con dos tipos de papeles con los diferentes ángulos. Estos pueden considerarse como paredes con un espaciado constante. La figura 2 es un sistema de coordenadas, muestra el modelo físico y la configuración de las coordenadas. La interfaz entre la caída y el húmedo se establece en 0, ahí está marcado. El eje Y denota la dirección de la difusión de la humedad en el aire. El eje Y2 denota la dirección del flujo de calor de caída de la película. El aire impulsado por el ventilador se muestra por el eje X, y la dirección de la caída del eje influenciado por la fuerza de gravedad está representada por el eje Z. Abajo donde dice Falling Film, la película de caída, eso es el espesor de la película de caída, y U subíndice W son el flujo de aire y la caída de la película respectivamente. Tenemos las ecuaciones básicas para la caída de la película. Como son varias ecuaciones, ya sabemos algunos qué significan símbolos, la mayoría. Lo más importante, el subíndice W significa el agua, el subíndice A significa aire, y el subíndice E significa la interfaz gas líquido. Aquí en el número 1, si el líquido cae lentamente y constante justo bajo la fuerza de la gravedad, en particular para el flujo laminar, la velocidad media de la caída de la película está dada por la siguiente ecuación. El espesor de la se puede estimar como la ecuación 2. El balance de energía para la película descendente está explicado como la ecuación 3. Y usando la transformada de Fourier en la serie de Taylor, la ecuación de energía de la interfaz gas líquido se puede estimar de la siguiente forma, de la número 4. Igual si tienen alguna duda con las nomenclaturas, me las pueden preguntar al final, no hay ningún problema. Las ecuaciones básicas para aire húmedo. Aquí en la línea central de flujo de canal, los gradientes de velocidad y temperatura se desaparecerían. Tenemos la siguiente ecuación, la número 5. Aquí el subíndice infinito no significa que la velocidad tiende a infinito o que la temperatura tiende a infinito, sino que estamos hablando del flujo principal. En la interfaz gas líquido, la velocidad del aire se descuida debido a la condición de movimiento, y la temperatura del aire húmedo y la caída de temperatura se sumen iguales. Por eso tenemos en la ecuación 6 la temperatura N de la interfaz y la temperatura del agua son las mismas. Además, en la interfaz la energía se puede transportar a la corriente de gas en dos modos. Uno es sensible a través del gradiente de temperatura, y el otro es a través de la transferencia de calor latente a través de la vaporización líquida. Tenemos la ecuación 7, donde en la ecuación 7 aparece un numerito nuevo, un símbolo nuevo que sería E subíndice W, donde E subíndice W es la tasa de agua, ¿no? Y
alfa W o alfa en sí es el calor latente. Para estimar la tasa de vaporización, tenemos la expresión 8. Aquí ya la tenemos, ya aparece también otro símbolo nuevo, que es donde está el cuadrito al 2, ¿no? Es la E invertida, no me acuerdo el nombre, la verdad. En esa ecuación, esa E es el coeficiente de evaporización y se da de la siguiente manera. Ahí la tenemos, o sea, de esa forma. En la siguiente expresión, la número 10, la transferencia de calor para un flujo laminar completamente desarrollado en una placa diabática. Y teniendo en cuenta el fenómeno de vaporización McLean-Cross, que ellos fueron los que introdujeron el concepto de coeficiente de bulbo húmedo de transferencia de calor en la evaluación de la transferencia de calor en una superficie húmeda, tenemos donde la E minúscula es una constante y viene dada por la siguiente ecuación, que es la número 12. La T máxima y la T mínima denotan la temperatura máxima y la temperatura mínima en la interfaz líquido-gas, y la W máxima y la W mínima son las relaciones de humedad máxima y mínimas correspondientes a las temperaturas máximas y mínimas. La ecuación 13. En general es difícil formar una película líquida de manera uniforme en la superficie de vaporización, que siempre hay alguna parte de la superficie que no se va a humedecer. Por lo tanto, es necesario introducir un factor para representar de la superficie mojada e incorporarlas en el presente modelo. Es lo que viene siendo la ecuación número 13. Y el coeficiente de transferencia de calor real puede expresarse de forma como la número 14. Solución y la validación del modelo. Aquí tenemos la solución. En la solución se aplica una operación para resolver las ecuaciones que obtuvimos sobre la base de los supuestos mencionados que habíamos dicho también. La distribución de velocidad del aire del proceso se asume como la ecuación. En la ecuación anterior, en la 15, U es la velocidad del aire en la ubicación Y. La UW es la velocidad de la corriente principal, y no me acuerdo cómo se llama también esa letra, pero está abajo de la Y, después de la capa límite del aire. Del mismo modo, todos se asumen los perfiles parabólicos de agua y de temperatura del aire húmedo. Esto vendría siendo la ecuación 17, y integrando la ecuación de la conservación de energía se obtiene la ecuación 18. Donde un momentito, me voy a volver. Okay. Donde la temperatura del flujo principal, la T infinita y la Tn, son las temperaturas de la corriente del aire principal y la interfaz líquido-gas de manera relativa. Ecuación, vamos a estudiar la ecuación número 7 y número 17 que ya teníamos, y vamos a obtener una ecuación nueva que vendría siendo la 19. Nos queda en estos valores. Igual para obtener A, B y C son con estas formulitas de aquí. La expresión anterior muestra que la temperatura de la interfaz líquido-gas está relacionada con las temperaturas de agua y la tasa de vaporización. La corriente de aire depende en gran medida de la temperatura del aire, ya que el grosor de la capa varía en gran medida. También la presión de vapor y saturación líquida y gaseosa está determinada por la ecuación de Antoine, que es la número 21. Por lo tanto, la relación de humedad de la interfaz gas líquido está por la número 22. La validación. Para comparar los resultados simulados y los experimentales, en consideración de cada una de las condiciones posibles, tuvimos que definir dos parámetros no dimensionales. Viene siendo θ y viene siendo la N, donde θ es la relación entre la entalpía del aire de entrada y la del agua de entrada, y la N representa
la tasa de vaporización no dimensional. También en la figura 1 fue la primera que enseñé, no sé si se acuerdan. Se muestra el esquema de la unidad experimental en el que se embalan los papeles de tipo abeja de 0.3 metros de alto, 0.15 metros de largo, todos espaciados por unos 6.7 milímetros. La tasa de masa del agua de dispersión se mantiene en unos 120 kilogramos por hora y se utiliza un sistema de adquisición de datos que incluye una computadora y un registrador de datos para monitorear y registrar los datos experimentales. Las temperaturas del aire en la entrada y salida del enfriador evaporativo se miden mediante termopares. La precisión de las mediciones de temperatura se estima alrededor de 0.25 grados centígrados. La tasa de flotación de agua y la tasa de flotación de aire se midieron en flotación de agua y un anemómetro respectivamente, ¿no? Los resultados, tenemos la figura 3, es una comparación entre los datos experimentales y los resultados calculados. Como podemos ver, los resultados previstos pues tienen una diferencia entre sí de decimales, ¿no? La línea continua es la de los resultados calculados y los puntos son los experimentales. Pues en sí los resultados pues coinciden razonablemente, no perfectos, coinciden bien, ya que son diferencias decimales con los resultados que tenemos de las pruebas. Análisis y discusión. La eficacia del enfriamiento evaporativo y el estado del aire de proceso en la salida se utilizan a menudo para evaluar el rendimiento del enfriamiento evaporativo directo. En este estudio se dieron estas condiciones iniciales que establecimos de la siguiente manera, ¿no? Tenemos la temperatura del aire en la entrada de 35 grados centígrados, humedad relativa en la entrada del 40%, velocidad del aire de 4 metros por segundo, temperatura del agua de alimentación 30 grados centígrados y caudal del agua 120 kilogramos por hora. Cabe aclarar que en este estudio el estado del aire en la entrada se establece como un valor constante y por lo tanto solo se estudió el estado del aire en la salida, observando la variación del enfriamiento evaporativo. Y aquí tenemos las variaciones de la relación de temperatura y humedad en el canal de flujo, que son las que están en el lado izquierdo, y los efectos de las dimensiones en el sistema son las que están en el lado derecho. La figura 4, que es el perfil de temperatura del proceso en el flujo, es la primerita que aparece. Está informada por los pares del papel y una relación de una disculpa. La muestra la distribución de la temperatura en un canal de flujo formado por las paredes de papel de tipo panal de abeja. Y en la número 5, que es la que está abajo, es la variación de la relación de humedad del aire del proceso. Aquí se da el cambio en la relación de humedad. Las coordenadas H y L que están ahí en las gráficas denota la altura no dimensional, la H, y la longitud del canal de flujo de aire para el enfriador, la L. Se ve que la temperatura del aire disminuye, pero la humedad aumenta a lo largo de la dirección de la corriente del aire. Además se observa un amplio cambio en la relación de la temperatura y humedad de la entrada, y la magnitud de estos parámetros cambia con respecto a la posición en el canal. ¿Qué quiere decir? Es decir, la temperatura del aire, el agua, es mayor en la entrada y más baja en la salida del enfriador evaporativo. Esto se debe a que inicialmente el aire seco tiene un gran potencial para absorber la humedad y se satura a medida que el flujo del aire llega a una salida de enfriador evaporativo. Las de la derecha son las del sistema, de los efectos del tamaño del sistema. En la distribución de la temperatura de la interfaz también se tiene que trazar, y esto se muestra en la figura número 6, que es la que está a la esquina derecha, ¿no? Es el campo de temperatura de interfaz líquido-gas. Es la temperatura correspondiente también a la interfaz entre el aire y la temperatura descendente. Pero como era de esperarse, la temperatura de la interfaz es más baja que la del aire del proceso. Y la número 7, que es contornos de temperatura del aire del proceso en el canal de flujo. Aquí el tamaño del sistema se refiere al espaciado medio del papel en forma de panal, la longitud del canal de flujo de aire, y también podemos
la altura de la película del agua que cae. La figura 7 muestra el contorno de la temperatura del aire del proceso a lo largo de la longitud del canal de flujo con respecto a la altura de la temperatura descendente. Como podemos ver aquí en la número 7, en la imagen número 7, en la figura número 7, perdón. También, como este efecto del tamaño del sistema, se podría jugar con los diámetros. Podríamos jugar con eso y podría cambiar también un poco ¿cómo se dice? Las gráficas, ¿no? Ya para terminar, las conclusiones. En este trabajo se han estudiado las características y el rendimiento de un enfriador evaporativo de flujo cruzado, utilizando un papel tipo de panal de abeja como material de embalaje. También el enfriador evaporativo, que utiliza papel de tipo panal de abeja como material de embalaje, es compacto en tamaño y también pesa menos. También puede estar como un humidificador en la región áridas. En condiciones típicas puede reducir la temperatura del aire en 9% y aumenta la relación de humedad de aproximadamente un 50%. El modelo matemático presentado en este trabajo da cuenta de las características de la transferencia de calor y masa que se producen entre la caída de la película y el aire húmedo. Además, se puede predecir la temperatura de la interfaz líquido-gas y el proceso de enfriamiento evaporativo de la caída de la película se puede analizar cuantitativamente. Eso fue todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda.